Vemos que vamos a empezar con la unidad nueva y es la última que vamos a ver de cuarto medio, porque después vamos a empezar a hacer el reforzamiento, no el reforzamiento, vamos a hacer repaso de primero y segundo medio. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Una pregunta. Dígame. Entonces, si ese repaso de primero y segundo medio, al final el reforzamiento de química va a desaparecer También va. o No, va igual. todo va a seguir porque es mucho lo que hay que repasar. Entonces nos da más tiempo. Vamos a repasar un poco en común, un poco en electivo y un poco en esa hora de reforzamiento. ¿Ya? Pero esa hora de reforzamiento la vamos a dejar como para hacer más ensayos. Hagan así como los que les voy a subir hoy día. No tienen tantas preguntas, no van a hacer 80 del mismo tema, pero sí unas 20, 25 preguntas por tema y se las voy a subir en formulario y algunos me pidieron que las subiera también en Word, ¿cierto? Sí, sí, porfa. También ver en un Word. ¿Les conviene más en un Word o les conviene más en un, En Word, en profe, un es que es más PDF? fácil. Y un PDF, Es ¿no? más fácil en Word porque en formulario se confunden mucho. Ah, PDF igual, sí, PDF igual. Ah, ya. No, no, sí les voy a subir eso. Tienen que responder sí en el. Les voy a subir los dos. Va a ir el formulario y va a ir el PDF. Pero hablan el formulario cuando ya tengan hecho el otro. Hago en la conciencia, sí, porque no tiene ni una gracia que les mande y se empiecen a ayudar entre ustedes. Y ir desarrollando la PCU individual. Ya. Entonces, esta última unidad igual les va a ayudar a recordar, en realidad la clase de hoy día les va a ayudar a recordar balance de ecuaciones químicas, les va a recordar estados de oxidación, qué significan esos conceptos, que aún así igual van a entrar, pero no directamente, ¿ya? Entonces, la segunda unidad que vamos a ver es la unidad de óxido reducción. Aquí van a tener que aplicar harta química. Profe, esto todavía no tiene de cuarto. De nuevo, porque no entendí nada. ¿Cómo? Esto es materia de cuarto todavía. Materia de Todavía cuarto. no empezamos Pero con uno, repaso. no, todavía no. Esta unidad no es muy Ah, ya, larga, es sí. cortita, pero es un poquito compleja, porque reúne hartas cosas de las que vieron entre primer y segundo medio. Entonces nos va a ayudar a esos detallitos a repasar, ¿ya? Pero esta unidad tengo que pasarla sí o sí porque es una unidad básica para los que estudian en la universidad y tengan ramos de química, ya tanto ingeniería como área de salud. Entonces, si no les paso esta unidad, la universidad les va a dar lo mismo que no lo hayan visto y van a morir con esta unidad. Y esta unidad la ven en 1 o 2 días en la universidad, no en un mes y algo lo que lo vemos en el colegio. Entonces, chicos, vamos a hablar sobre la oxidorreducción, pero vamos a hablar sobre reacciones oxidorreducción. Cuando ustedes estaban en primero medio, les debieron haber pasado los tipos de reacciones. Siempre se ríen ustedes de mí porque siempre les digo que debieron haber visto algo en tal año. Entonces, tenemos las reacciones oxidorreducción. ¿Se acuerdan qué significaba que algo se oxidara, que algo se redujera? Pérdida de oxígeno, o sea, era... Sí, también. Que, que se oxidara era que el oxígeno se llevaba electrones. Ya, hay movimiento de electrones. Por ahí va. También va lo que decía Mandiola, que se basa como en la ganancia de oxígeno. ¿Ya? Cuando hablamos de oxidorreducción de forma cotidiana, por lo general uno lo relaciona a la palabra oxidación, ¿ya? A la palabra oxígeno. Cuando nos vamos a la antigüedad de la química, cuando recién se creó este término, cuando hablábamos de oxidación, era de que un compuesto ganaba oxígeno. Entonces todo se basaba en eso. Si algo ganaba oxígeno, se oxidaba. Si algo perdía oxígeno, se reducía. Pero esto no empezó a calzar para todos los compuestos. Entonces empezaron a estudiar qué pasaba, que no era el oxígeno lo que realmente empezaba a analizar los compuestos. Entonces se dieron cuenta que los que realmente eran los culpables de la oxidación eran los electrones. Que el traspaso de electrones hacía que algo se oxidara, ¿ya? Pero solamente existía este término, no existía la reducción, existía solo la oxidación. Por ejemplo, si nosotros analizábamos anteriormente o antiguamente,
esta reacción, calcio más O2, esto en estado gaseoso, esto en estado sólido, nos proporcionaba, bueno, esto no es la dirección, perdón, nos proporcionaba el óxido de calcio. ¿Está balanceada esa ecuación o no? No. No. No, ¿Cómo queda balanceada? 2Ca más O2 es 2CaO. Ahí. Y ahí. Excelente, muy bien. Ahí está balanceado. Así se decía antes que era una oxidación, que un elemento ganara oxígeno. Simplemente era eso. Y si no había presencia de oxígeno, nada se oxidaba. ¿Dónde podemos observar la oxidación por culpa del oxígeno? ¿En las combustiones? En las combustiones, excelente. ¿Y dónde más? en los metales que se Oxidar oxidan metal. cuando mueren. En los metales, muy bien. Tenemos un trocito de metal y se le empiezan a hacer unas pintas naranjas encima. Y no estamos dando cuenta que esas moléculas y átomos de metal están reaccionando con el oxígeno. ¿Ya? Pero realmente esta oxidación no es porque haya presencia de oxígeno, sino que este oxígeno tiene ciertas características que le permiten intercambiar electrones con los metales u otros elementos. Recién me mencionaban la combustión. Me mencionaron la oxidación de metales. ¿Dónde más hay oxidaciones y reoxidaciones en la naturaleza? En la sangre. En la sangre, En nosotros mismos. en nosotros, pero ¿en qué parte de nosotros? Seamos más específicos. La En piel. la ¿En la piel. en la materia orgánica, profe? Sí, la materia orgánica de nuestro cuerpo se oxida, por eso nosotros consumimos antioxidantes para no envejecernos tan rápido. La piel, la queratina o la piel, la elastina, por ejemplo, se oxida fácilmente con el oxígeno que respiramos y se empieza a descomponer. Y esa oxidación hace que nos arruguemos o que aparezcan manchitas en la piel. Entonces, lo que le acabo de decir, esa es principalmente la reacción de oxidación en nuestro organismo, la respiración, el que nosotros respiramos para vivir, pero esa misma respiración, ese oxígeno nos está envenenando con el intercambio de electrones, nos oxida. ¿Ya? ¿Qué otra más? Vean en su entorno. Ya vimos que la combustión es un ejemplo de oxidación. Profe, pero aplica, por ejemplo, Las plantas, la cuando fotosíntesis, una ¿no? manzana, cuando como que va cambiando de color. Muy bien. Un segundito, Mandiola. La fotosíntesis, perfecto. La fotosíntesis es un claro ejemplo de cambio de electrones. Y también, Mandiola, cuando uno ve que la fruta se coloca negra, cambio de color, esa es una oxidación. Igual que un metal, las frutas se oxidan, solo que el metal son átomos metálicos y en el caso de los alimentos, las frutas, son átomos no covalentes, perdón, no metales. Entonces tenemos la oxidación de la fruta. Y eso pasa porque empiezan a cambiar electrones. Lo que pasa es que tenemos un exceso de oxígeno en el ambiente y eso hace que la oxidación, uno la relaciona al oxígeno, pero en realidad a los electrones. El electrón es súper sequísimo para robar electrones. Y nosotros estamos hechos de materia orgánica que no le gusta ganar ni perder, sino que compartir. Pero el oxígeno es tan potente que nos quita los electrones igual. ¿Dónde más pueden ver? Reacciones óxido-reducción. ¿No se le ocurre nada más? En las mitocondrias cuando metabolizan energía. Muy bien, las mitocondrias. Y eso lo hacen a través de la reacción celular. ¿Y de dónde agregan ese intercambio? Del oxígeno de la respiración. Muy bien. Entonces, al final de cuentas, casi todas las reacciones que ocurren tanto en nuestro interior del organismo como las que ocurren en el exterior son reacciones de oxidación. Pero se llaman reacciones de oxidación cuando solo trabajábamos en base al oxígeno. Pero luego nosotros las transformamos y nos basamos en que eran reacciones en que había intercambio de electrones. Estas reacciones de intercambio de electrones hizo que se dieran cuenta que un compuesto sí se oxidaba, pero para que hubiera una oxidación tenía que haber al mismo tiempo una reducción.
O sea, tenían que sacar de alguna parte esos electrones y también producían cambios de donde sacaban electrones. Y se le llamó a este tipo de reacciones redox, ¿ya? Oxidorreducción. Es una abreviación simplemente que se utiliza. Y estas reacciones redox son reacciones de transferencia. ¿Transferencia de qué? Transferencia de electrones. Esta es como la clasificación general, reacciones de transferencia. ¿Ya? Entonces, eliminamos el concepto de oxidación porque ya no estamos hablando solamente de que un compuesto se le agrega o pierde oxígeno, sino que se habla de un concepto de intercambio de electrones que ahora se le llama redox, que son las reacciones redox, porque aparte de que se oxida, el otro compuesto donde se le quitaron los electrones también sufre un cambio y se hace al mismo tiempo. Entonces se le llaman reacciones redox, que son reacciones de transferencia específicamente de electrones. ¿Queda claro entonces? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora esto de acá arriba. Para poder estudiar estos compuestos redox, necesitamos estudiar dos sustancias. Una sustancia que cede electrones y una sustancia que acepta electrones. Entonces, esta sustancia cede su electrón, esta sustancia acepta esos electrones, ¿ya? Pero, cuando hablamos que algo se oxida o que se reduce, ¿a qué nos estamos refiriendo con que algo se reduzca? ¿Qué se está reduciendo? Está ganando Yo, por ejemplo, electrones, o sea que se reduce su... No, mentira, no. algo tiene que reducirse y algo tiene que aumentarse. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que se aumenta o qué es lo que se reduce? Si yo soy un átomo, por ejemplo, ya, ¿y los electrones qué son? El estado de oxidación, profe. El estado de oxidación, son las cargas, chiquillos, que tienen las moléculas. Recuerden que los átomos están formados por cargas positivas y negativas. Y si este elemento pierde cargas negativas, cambia la carga total del compuesto. Dejan de ser elementos neutros y empiezan a tomar cargas. Y esas cargas reales de cada elemento tienen un estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este elemento cede electrones, se hace más positivo. O sea, tiene más cargas positivas que negativas. Y este elemento que está aceptando electrones se hace negativo porque tiene más cargas negativas. O sea, cambia su carga real. Cambia su carga real y yo puedo demostrar esa carga real a través del estado de oxidación. Eso deberían saberlo calcular. Este estado de oxidación hace que cambie la carga real. O sea, si es que yo cedo, mi estado de oxidación es distinto. Si yo acepto electrones, mi estado de oxidación también cambia. ¿Se acuerdan de los estados de oxidación? Sí. ¿Se lo saben de memoria o no? No. O sea, Que se pueden sacar según el grupo. No. No, la idea es que no se la aprendan de memoria porque la tabla no sirve aprendérsela de memoria. Tienen que aprender a usar la tabla periódica y ella les va a dar información. ¿Ya? Pensémoslo matemáticamente. Vamos a colocar las cargas reales que pueden adoptar los átomos en una línea aquí. Vamos a colocar aquí el 0, que eso significa que un átomo está neutro, que sus cargas positivas y negativas están por igual. Pero estos átomos se pueden mover hacia los positivos o también, si es que ganan electrones, se pueden mover hacia los negativos. Entonces, este átomo que está neutro, esta es su carga real. Y este átomo, depende de lo que se le va a acercar, puede ganar o puede perder. Si este elemento gana electrones, ¿hacia qué lado se mueve? Los negativos. Hacia los negativos. Si gana un electrón, se mueve al -1, porque tiene una carga negativa extra, si es que gana un electrón. Si gana otro electrón, se va hacia el -2. Y ahí está ganando otro electrón. Si gana un tercer electrón, se va a la carga -3, porque ya tiene 3 cargas en exceso negativas.
Entonces, este es el estado de oxidación, chiquillos. La carga real que está teniendo el átomo con la ganancia o pérdida de electrones. ¿Se dan cuenta que qué está pasando con el estado de oxidación? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo. Entonces, a esto se le llama reducción, porque se reduce el estado de oxidación. Cuando un compuesto gana electrones, el compuesto se dice que se reduce. ¿Y qué se reduce? Se reduce el estado de oxidación, porque se va haciendo cada vez más negativo, se va haciendo cada vez menor. En cambio, si un compuesto está en el estado de oxidación -1, ¿qué pasa si pierde un electrón? ¿Hacia dónde se mueve? Al cero. Ese es Al positivo. cero, ¿cierto? Sería hacia los positivos. Esto es si es que pierde un electrón. Si pierde otro electrón, pierde esta carga negativa, se hace más positivo porque empiezan a ganar la cantidad de protones. Si yo pierdo otro electrón, pierdo y me hago cada vez más positivo. ¿Y qué pasa con el estado de oxidación? Va aumentando, va disminuyendo. Aumentando. Va aumentando. Entonces, a eso le llamamos oxidación. Que un compuesto se oxide significa que está perdiendo electrones porque su estado de oxidación va aumentando. Entonces, aquí tenemos una oxidación y su estado de oxidación aumenta porque pierde electrones. Entonces, a esto es lo que nosotros le estamos llamando oxidación y reducción. ¿Ya? Entonces ya no es una ganancia o pérdida de oxígeno, sino que es un movimiento de electrones. Cuando yo gano electrones me reduzco porque se reduce mi estado de oxidación, me hago cada vez más negativo, y cuando me oxido, pierdo electrones y me hago cada vez más positivo. El átomo se hace más positivo. ¿Ya? ¿Queda claro esa analogía? Sí. ¿Qué dependía que un elemento se diera o ganara electrones? Electronegatividad. Ya, la electronegatividad. ¿Pero por qué se hacía ese intercambio? Depende de su. Para tener una configuración electrónica parecida a los gases nobles. Eso. Exactamente. Y eso te van a definir si es que gana 2, 3, 4, 5. Entonces, eso te da el límite. Entonces, nosotros podemos determinar según la tabla periódica qué elementos van a ser más fáciles que se reduzcan y quiénes sean más fáciles que se oxidan. Por ejemplo, ¿qué elementos son los que mejor ceden electrones? Los metales. Los metales del grupo 1. Los metales del grupo Dos. 1, 2 y 3. Y los metales de transición son todos excelentes dadores de electrones. ¿Y quiénes son los mejores aceptando electrones? Los no metales. No metales Los del grupo no 7. metales. Grupo 6, 7. 5. Del 5, 6 y 7, porque el carbono del grupo 4 le gusta compartirse la. Entonces, nosotros podemos identificar ya según estos elementos cuáles van a ceder y cuáles van a aceptar. Siempre ceden los metales y los no metales aceptan esos electrones, ¿ya? Entonces los no metales le regalan electrones a los no metales. Entonces los metales es normal que se reduzcan o que se oxiden. Que se oxida. Que se oxide, porque el metal le gusta ceder, le gusta perder electrones. Y los no metales suelen reducirse porque les gusta ganar electrones. Entonces, cuando decimos que, por ejemplo, un trozo de hierro se oxidó, ¿quién se lleva los electrones ahí realmente? El oxígeno. El oxígeno. Aparece el O2, el O2 se roba los electrones, pero el trozo de metal se oxidó. ¿Y el oxígeno qué le pasó? Si ganó electrones, Se Se redujo. redujo. ¿qué le pasa? Se redujo. Se redujo. Entonces, cuando decimos que un metal se oxida, para que se oxidara el metal, se tuvo que reducir el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro cuando hablamos de que algo se oxida, algo se reduce? Tienen que relacionarlo inmediatamente a su estado de oxidación. Sí. Vamos a ver un ejemplo aquí. Muchas gracias por responder. Tenemos
es el sodio, un compuesto súper inestable. El sodio toca el agua y explota, y lo hacemos reaccionar con cloro gaseoso, que si lo inhalamos nos envenenamos inmediatamente, y estos dos forman algo tan sencillo como la sal de mesa. Fíjense aquí, como estos compuestos están en sus estados naturales, como se encuentran en la naturaleza, su estado de oxidación es 0 porque están neutros, ¿ya? Es la forma natural que ellos tienen. Pero cuando se forman estos enlaces, el sodio ya no está neutro, sino que está con estado de oxidación +1. Y el cloro tampoco está neutro porque ganó ese electrón y ahora tiene carga -1. Entonces, para que se formara la sal, ¿qué le tuvo que pasar al sodio? Tuvo que oxidar. Se tuvo que oxidar. ¿Y el cloro qué le pasó? Se tuvo que reducir. Redujo. Exacto. ¿Qué fue lo que se redujo? Su estado de oxidación, porque pasó de 0 a -1. Se retrocedió un paso. Y entonces el cloro ya no está en estado neutro, sino que su carga real ahora es -1. A eso me refiero cuando decía que cambia su carga real. Su carga real es 0, pero cuando está interactuando con el sodio pasa de 0 a -1. ¿Ya? Entonces el sodio le traspasó el electrón al cloro. Entonces, estos procesos, para que ocurran, tienen que ocurrir al mismo tiempo. No es que algo se oxide y a algo no le pasa nada, ocurre al mismo tiempo. Eso hace que nosotros también podamos nombrar de la siguiente forma a los óxidos y reductores. Creamos el concepto como agente reductor y agente oxidante. Por ejemplo, si tomáramos esta misma imagen de aquí, la del metal oxidándose, ¿qué provocó el oxígeno sobre el metal? Que se reduciera. ¿Que el metal se reduciera? Solo que él se reduciera, que el metal se oxidara. Ya, que él se redujera, pero el metal se oxidara. Entonces, un agente reductor provoca que los elementos se reduzcan. Entonces, un agente reductor es... A ver, ¿cómo explicarlo más sencillo? ¿Quién sería el agente reductor aquí? El metal, Bueno, el metal, ¿cierto? Porque el metal hizo que se redujera el oxígeno. ¿Y quién sería el agente oxidante? ¿Quién hace que se oxiden las cosas? oxígeno. Oxígeno. El oxígeno sería aquí. Entonces, el agente reductor va a ser aquel que produce que el otro compuesto se reduzca, y el agente oxidante va a ser el encargado que el otro compuesto se oxide. Y para que el otro se oxide, ¿qué tiene que pasar con él? Tiene El que oxígeno, por ejemplo, ganar electrones. O sea, perder electrones. ganar. Estamos hablando del oxígeno. Ah, perdón. Claro, que no, nos vamos a terminar enredando. Hablemos, por ejemplo, solo de uno. El agente reductor, que es el metal. Es un agente reductor porque el metal hace que el oxígeno se reduzca. Pero ¿qué está pasando con el mismo? Él se está oxidando. Entonces, todo lo contrario. El agente oxidante produce que se oxiden las demás cosas, pero él se reduce. Entonces, el agente reductor es el encargado de que los demás se reduzcan. El agente oxidante es el encargado que los demás se oxidan. No significa que es lo que a él le pasa, porque él en sí es un compuesto que se redujo, pero que actúa como un agente oxidante. ¿Se entienden esos dos conceptos? ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Ningún problema. Estamos hablando aquí de los agentes, es como lo que provocan en los otros compuestos. Un agente reductor es un elemento, una sustancia, que hace que las demás cosas se reduzcan. Y los agentes oxidantes son sustancias que hacen que las demás sustancias se oxiden. Entonces, por ejemplo, en este caso, el metal se oxida y el oxígeno se reduce. Entonces, el metal funcionaría como un agente reductor porque el metal hace que el oxígeno se reduzca.
Y el agente oxidante sería el oxígeno, porque el oxígeno hace que se oxide el metal. ¿Ya? ¿Se entiende mejor ahí? Sí, gracias. De nada. Buen detalle, Joaco. No lo estoy grabando. Pero no se preocupen, la grabo. Ah, no tengo cuándo grabarla. No, la grabo al tiro. Gracias, Joaco. Tengo que explicar todo de nuevo. Ah, no, pero esta clase ya está grabada. Igual la voy a grabar por si acaso. Ya está en YouTube porque los de tercero medio algo ya vieron. Entonces, tenemos el estado de oxidación. ¿Cómo podríamos definir el estado de oxidación, chiquillos? Los electrones que gana o pierde, que tiende a Ya. ganar o perder para poder lograr su estabilidad. Ya, pero más que electrones, ¿cómo podríamos hacerlo en general? Porque algunos ganan, otros pierden. Como la carga real que tiene cada átomo en el proceso real de la reducción. Cuando queremos definir el estado de oxidación, si nos vamos hacia la parte ya más científica y solo lo que nos dice un libro, es el indicador de oxidación. Indicador de oxidación. ¿Qué significa que es el indicador de oxidación? Nos dice simplemente cuántos electrones ganó o perdió. ¿Ya? Pero el indicador de oxidación de un átomo, no de una molécula, es de un átomo dentro de una molécula. Por ejemplo, yo no puedo decir que el estado de oxidación de esta molécula es 0. Ahí podría decir que la carga formal es 0, pero nosotros sabemos que el sodio tiene carga +1 y el cloro tiene -1. Esos son sus estados de oxidación. Los estados de oxidación se calculan personalmente para cada átomo que compone la molécula. Estos me pueden dar 0 en este caso, pero eso sería no el estado de oxidación, sino que sería la carga de la molécula, que es neutra. Entonces el estado de oxidación es de un solo átomo que participa en una molécula. Entonces tengo que sacar los estados de oxidación de cada componente para saber las cargas totales. Para esto, para poder saberlo, necesitamos seguir ciertas reglas, que las vamos a ver al tiro. ¿Se acuerdan de estas reglas o no? Profe, ¿puede volver a la pantalla anterior para sacarle captura, por favor? Al tiro. Ahí está. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Y nada. Entonces, vamos a ir acá a estas reglitas que tenemos. Entonces, las reglas para calcular el estado de oxidación. ¿Ya? Porque no sé si se acordarán de ellas. Pues sigo unas reglas. La primera es que todos los elementos que son libres, o sea, que los encontremos en forma natural, siempre van a ser 0. Cuando tengamos elementos, recuerden que hay algunos que son específicos los gaseosos, que por lo general se encuentran Cl2, O2, N2. Ahí ustedes cuando encuentren que el elemento está repetido y que esté solito, es 0, porque es su estado natural, ¿ya? Entonces, siempre vamos a encontrar elementos que no tienen carga y están solitos. Por lo general los metales están solos, los no metales están de a 2, o incluso de a 4, pero siempre el mismo elemento van a ser 0, porque es su estado natural. Segunda regla es que el estado de un ion monoatómico es igual a su carga. Por ejemplo, el sodio tiene estado de oxidación +1, el S2- tiene estado de oxidación -2. Significa que la carga que le aparezca a los elementos, ese va a ser su estado de oxidación. ¿Ya? En el caso de los iones, porque si los tenemos aquí son 0. Pero si tiene un elemento con carga, esa carga va a ser su estado de oxidación. En un compuesto eléctricamente neutro, la suma de los estados de oxidación de los átomos tiene que ser 0. O sea, yo sumo todos los estados de oxidación y me tiene que dar 0.
Si se trata de un ion, esta suma debe ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, tenemos H2O. La carga del hidrógeno es más 1. Como son dos hidrógenos, tiene carga, son 2 por más 1, más las dos cargas negativas del oxígeno. Entonces, si yo la sumo, me da 0. Y la molécula no tiene ninguna carga, entonces era neutra. En cambio, acá el azufre SO4 menos 2, el azufre me da carga más 6, más los 4 oxígenos, y cada oxígeno tiene esta oxidación menos 2, me dan un total la suma menos 2, porque esto era menos 8 más 6, me queda en menos 2. ¿Por qué se salen esas carguitas ahí? Aquí viene la explicación de eso. Siempre la esta oxidación del hidrógeno va a ser más 1, excepto cuando el hidrógeno se mezcla con metales, ahí el estado de oxidación del hidrógeno es menos 1. ¿Ya? O sea, cuando el hidrógeno está combinado con no metales, ahí va a ser más 1, y cuando se combina con metales es menos 1. Quinta regla, el estado de oxidación de los átomos de oxígeno siempre es menos 2, excepto cuando son peróxidos. En ese caso tiene esta oxidación menos 1, pero los peróxidos siempre son el agua oxigenada o ese compuesto de ahí. Pues yo les voy a especificar cómo tengan peróxidos en sus reacciones, ¿ya? Y por lo general siempre los estados de oxidación pertenecen al grupo al que pertenecen. Por ejemplo, eso está muy largo y se puede resumir en simplemente que los de grupo 1 tienen esta oxidación más 1, los de grupo 2 tienen esta oxidación más 2, los de grupo 3 más 3, más 4, más 5, perdón, más 3, más 4, más 5, más 6 o menos 6, más 7, estos tareas se complican un poquito. Pero siempre por lo general van a tener menos 3, menos 2, menos 1. Pero este grupo de aquí es el que vamos a trabajar siempre, y estos de acá tienen toda esta oxidación menos 1. Si ustedes se van al borde de acá de sus tablas, van a encontrar todos estos numeritos. ¿Qué eran esos numeritos? ¿Cuál de todos está mostrando? ¿El estado de oxidación? ¿Seguro? ¿Las valencias o no? La valencia. La muy valencia, bien. los estados de oxidación. No combinen las dos cosas. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones del último nivel. Los del último nivel energético. Y que pueden participar en un enlace químico, ¿ya? Son aquellos que están como accesibles a formar enlaces. Y el estado de oxidación es la carga de la molécula, del átomo, perdón, en una molécula. Son dos cosas distintas. Lo que aparece ahí son valencias, ¿ya? Igual son algunas cargas que puede adoptar, pero por lo general cuando nosotros trabajamos con los estados de oxidación, decimos que grupo más 1, más 2, más 3, más 4, menos 3, menos 2, menos 1, para hacernos la vida más sencilla, ¿ya? Porque estas otras valencias se pueden adoptar, pero cuando tenemos ácido y se complica la molécula, ¿ya? Entonces, para generalizar siempre utilizamos más 1, más 2, más 3, más 4, menos 3, menos 2, menos 1. Es como la cantidad de electrones que le faltan para hacer gases nobles, lo tomamos por ese lado. En cambio, cuando tomamos las valencias, son todas las formas o todas las cargas que puede adoptar el átomo. Es muy complicado tomarlas todas, ¿ya? Pero igual son todas las que puede adoptar. Pero cuando tomamos los estados de oxidación, mejor tomémoslos de forma más sencilla. ¿Queda claro entonces cómo queda por grupo? Sí. Sí. Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Recuerden, algunos van a presentar otros estados de oxidación, pero cuando aparezcan los otros, no los tenemos que calcular nosotros, sino que aparece al final como parte de la molécula en sí. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, esos son los estados de oxidación, las reglas de cómo se forman. Vámonos entonces acá. Por ejemplo, si yo les digo que calculen el estado de oxidación del H2SO4, el del azufre no me lo sé, ¿ya? Porque el azufre, a pesar de tener un estado de oxidación, tiene como 4 estados de valencia. Entonces, según las reglas, para simplificarme ese caso,
¿Cuánto tiene el estado de oxidación del oxígeno? Los dos. -2. ¿El hidrógeno qué estado de oxidación tiene? +1. +1. Más uno. Esos son los estados de oxidación de los elementos, pero yo tengo más de un elemento, entonces multiplico 4 por 2, -8. 2 por 1, +2. Y como esta molécula no tiene ninguna carga, se dice que está neutra, o sea, que la suma de su estado de oxidación es 0. ¿Cuánto me falta para que me quede en 0 el +2 con el -8? +6. +6. Muy bien. Entonces, en este caso yo no me tenía que saber de memoria el azufre, porque yo me sé de memoria el hidrógeno y el oxígeno. Entonces ahora, +6 más 2 me da +8, más -8, eso me da 0. Entonces esta es una molécula neutra. De forma distinta, es cuando yo tengo, por ejemplo, SO4 -2. Cuando tenía el oxígeno, -2, 4 por -2 es -8. ¿Qué valor tiene que tener el azufre para que me queden dos cargas negativas extras? +6. No me salió la estado de oxidación del azufre, pero lo pude calcular por la carga del ion o simplemente por el oxígeno. Entonces siempre tenemos que guiarnos por eso. Si no nos aparece una carga es porque es neutro, o sea, nos tiene que dar 0, pero si aparece una carga, tengo que guiarme para que me aparezca la carga total. Pero aquí si yo les pregunto cuál es el estado de oxidación del oxígeno en el H2SO4, ¿es -2 o es -8? El estado de oxidación del oxígeno, Ambos. ¿cuál? -2. -2. Muy bien. Ya, no confundirse con eso, porque después lo vamos a hacer en reacciones más grandes. Y algunos me colocan que el estado de oxidación del oxígeno es -8 porque toma los 4 átomos. Pero no, el estado de oxidación del oxígeno es el 2. Solo que hay 4 átomos de oxígeno. Vamos con otra molécula. A ver, el MnO4 menos, el CO2. Van a calcular el CO3 -2. Van a calcular el monóxido de carbono. Que nos pueden calcular el CaOH2, el KMNO4, nos pueden calcular, ¿qué se me ocurre? Calculen eso por mientras, a ver, su estado de oxidación. Les doy 3 minutitos y los revisamos. Tienen que calcular el del manganeso, el del carbono, 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 el del calcio y el del manganeso.
¿Cómo van? Estamos ready. ¿Están listos? Excelente. Los demás que están más calladitos están esperando que los hagamos. Ya, veamos aquí. ¿Qué carga les dio el manganeso? Más 7. Más 7. Más 7 ya. Acá el carbono, Más 4. 4. Más 4. más 4. En el carbonato aquí, Nuevamente. Más 4. más 4. 4. Y acá, Más 2. Más 2. más 2, bien. Acá Más 2. y acá, Más 7. Más 7. más 7. Muy bien. Están todos correctos, chicos. Para los que todavía están medio complicados, pensémoslo así. El oxígeno tiene esta oxidación menos 2. 4 con menos 2 nos da menos 8. Pero este ion tiene que quedarnos con una carga negativa extra. Entonces el manganeso está obligado a tener carga más 7 para que al sumarlo con el menos 8 me quede el menos 1. Caso de acá, el oxígeno tiene esta oxidación menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Y este tiene una molécula neutra, entonces el carbono está obligado a valer más 4 para que el resultado me dé 0. Acá lo mismo, 3 por menos 2, menos 6. Me tienen que quedar dos cargas negativas extra, entonces solo le puedo sumar 4. Entonces el carbono tiene esta oxidación más 4. Acá tenemos solo 1, menos 2. El otro está obligado a valer menos 2. Esto ustedes ya se deberían saber, que lo H tiene carga menos 1, entonces el calcio tiene que valer más 2 porque tenemos dos cargas negativas. Y el caso de acá, 4 por 2, menos 8. El potasio está en el grupo 1, entonces su carga es más 1. Entonces 7 más 1 nos da neutra la molécula. No tiene mayor complicación estos chiquillos, tiene siempre esta forma. Pero bueno, en química no todo puede ser fácil, siempre se tiene que complicar todo. Esto es solamente la base del cálculo de los estados de oxidación para llevarlo a las ecuaciones redox. Lo voy a borrar. ¿Alguien necesita que lo espere? ¿No? Borro entonces. Entonces, cuando yo esto lo llevo a una reacción química, por ejemplo, tenemos la reacción de hierro más cobre, se transforma en hierro más 2 y cobre. Esto sería mi ecuación general. Esta ecuación general tiene, por ejemplo, un compuesto que se va a oxidar y el otro que se va a reducir. ¿Cuál sería el que se oxide y cuál sería el que se redujo? Por ejemplo, ¿qué esta oxidación tiene el hierro aquí? Se oxida, perdón. ¿Pero qué esta oxidación tiene el hierro aquí? Está neutro. Está neutro, entonces tiene esta oxidación 0. Y ahora el hierro pasó de 0 a más 2. Esta oxidación aumentó o disminuyó. Aumentó. Aumentó, entonces hubo una reducción o una oxidación. Oxidación. Hubo una oxidación. Hubo una oxidación y no hay presencia de oxígeno. ¿Quién se robó esos electrones? Se los robó el cobre. Recuerden que en el caso de los elementos que tienen carga, la carga es su estado de oxidación. Y este, como está solito, tiene esta oxidación 0. Entonces, como estaba en el más 2, veamos esa tablita que hicimos, estábamos en el 0, está en el más 2, ganó 2 electrones y redujo su estado de oxidación. Entonces aquí hubo una reducción. La oxidación, ¿de cuántos electrones fue? ¿Cuántos electrones fueron los que se movilizaron ahí? 2. 2 electrones. ¿Y en la reducción? 2. 2 electrones. Entonces, yo tengo que representar estas dos ecuaciones, pero para poder utilizarlas necesito separar. Y se les llama
semirreacciones. Una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. En la semirreacción de oxidación yo solo coloco lo que se oxida. Consulta. Ok, Cristóbal, no hay problema. Entonces, en la semirreacción de oxidación colocamos solo los componentes que se oxidan. En este caso colocamos el hierro y el hierro cambió a hierro más 2. ¿Qué pasó con los electrones aquí? ¿Se ganaron o se perdieron? Se perdieron. Se perdieron. Tenías 0, perdiste 2 y pasaste a más 2. Entonces las pérdidas se colocan en los reactantes o se colocan en los productos. Productos. En los productos, muy bien. Siempre las pérdidas las colocamos en los productos. Entonces colocamos 2 electrones. Y en el caso de la reducción, colocamos los componentes que se redujeron, que sería el cobre y el hierro. Perdón. El cobre solo. Pero en este caso, ¿qué pasó con los electrones? ¿Se ganaron o se perdieron? Se ganaron ¿Y las ganancias en qué parte de la ecuación se colocan? en los reactantes. Exacto. Entonces tenemos ahí 2 electrones. Entonces ahí tenemos las dos semirreacciones. Ahora yo les voy a dar fórmulas químicas que ustedes las van a tener que separar en semirreacciones de oxidación y semirreacciones de reducción. El primer paso que tienen que hacer y colocar la cantidad de electrones que se movilizan. Las de oxidación siempre los electrones van a la derecha y en las reducciones siempre los electrones van a la izquierda. En este caso coinciden que son iguales, pero hay algunas reacciones en que no son la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que saber esta oxidación. Esto es una molécula fácil. Después yo les voy a complicar un poquito más la vida y tienen que hacer ustedes los cambios. Por ejemplo, les puedo ver solo un ejemplo. Un ejemplo aquí. Veamos el siguiente ejemplo, lo van a hacer ustedes. Va a ser la siguiente molécula. Reacción, perdón. Miren. Hierro, óxido de hierro, Profe, una pregunta. monóxido de carbono. Dígame. El carbón, o sea, el carbono, tiene Dígame. estado, Ujú. o sea, es común que pueda tener estado menos 2 y, o sea, pero más 2 y más 4. O sea, es Exacto. El común. más 4 es su estado de oxidación más estable, pero a veces, por ejemplo, una combustión incompleta, Monóxido de carbono. obliga al carbono a hacer monóxido de carbono. Y en ese caso, ahí puede optar al más 2, pero no es su estado de oxidación más estable. El más 4 es el estable, pero igual Ya. puede adoptar eso. Es común, entonces. Es común, sí. Vale, gracias. Más que común es posible. Ya chicos, hagan ustedes este compuesto de aquí, identifiquen cuál va a ser la semirreacción de oxidación y cuál va a ser la de reducción. Vamos a abreviar la semirreacción así, semirreacción de oxidación. No, vamos a hacer más breve. Semirreacción de oxidación y semirreacción de reducción.
Ya. ¿Lo lograron hacer? No están en proceso todavía. Creo que terminé. Ya. Mostrar a los demás también. ¿Cómo van los demás? Profe, ¿es necesario balancearla? No. No hay que balancearlo. Porque después viene ese paso. Las reacciones redox son para balancear ecuaciones. Así que no hay que balancear. Aún. Cuando vienen las semi-reacciones, ahí puedes balancear si quieres. Ya. Entonces, a ver. ¿Qué estado de oxidación les dio el hierro? Más 3. 3. Más 3. Recuérdense siempre del signo positivo. El oxígeno, Menos 2. menos 2. El carbono, Más 2. más 2. Oxígeno, Menos 2. menos 2. El hierro, 0. 0. Carbono, 4. más 4. Y el oxígeno, menos 2. Muchas gracias. Entonces, ahí están todos los estados de oxidación. Nos ponemos a identificar. El hierro tiene esta oxidación más 3, no más 6, ¿ya? Sino que hay 2 hierros, por eso que el total es más 6, pero cada hierro tiene más 3. Entonces, tenemos hierro, vamos al otro hierro. ¿Qué pasó aquí? ¿Aumentó o se redujo? Se redujo. Muy bien, se redujo de más 3 a 0. Entonces, esto es una reducción. Y en el caso Profe, una pregunta. del carbono, dígame. Que yo me acuerdo que uno podía usar como la línea, o sea, el nombre como numérica, así como el 0 la mitad, el 3 y menos 3, por ejemplo. Y si estaba en 3 y baja, uno tiene que decir se redujo, ¿no? Por ejemplo, uno Sí. podría hacerlo de esa manera. Sí, si te vas hacia los negativos, es como que ves el camino hacia dónde va. Ya, Gracias. Véelo así nomás. En este caso, de más 2 subió a más 4, entonces obligatoriamente el carbono se oxida. El carbono, ¿cuántos carbonos hay en juego? Perdón, ¿cuántos electrones hay en juego? 2. 2 electrones. Y en el hierro, ¿cuántos electrones hay en juego? 3. 3 electrones. Entonces lo escribimos por separado. Ahora, la semireacción de oxidación es monóxido que pasó a dióxido. Vemos que estén ojalá todos los átomos en la misma cantidad. ¿Ya? ¿Están en la misma cantidad? No. No. Pero por ahora no los voy a estresar con el balance de estas moléculas porque necesitamos hacer otros balances posteriores. ¿Ya? Por ahora que estamos yendo paso a paso, porque ahora estamos solo separando en oxidación y reducción, porque después tenemos que balancear, que eso lo vamos a hacer la próxima clase, la próxima semana. Porque todo esto que estamos haciendo es para que esta ecuación quede balanceada, porque no nos sirve el balance por tanteo. Entonces, ¿cuántos electrones hay en juego? Hay 2, perdón. ¿Dónde los coloco? ¿Los reactantes o los productos? Productos. En los productos. Más 2
electrones. Recuerden que siempre las oxidaciones, como pierden electrones, se colocan en los productos. ¿Por qué no nos dedicamos a ver lo de los oxígenos? Porque los electrones fueron un intercambio solo entre los carbonos, ¿ya? Y el carbono sigue en la misma cantidad en ambos lados. Luego tenemos la semireacción de reducción. Y en la semireacción de reducción colocamos los componentes presentes, Fe2, O3 y los productos, que es el hierro. Aquí hubo ganancia o pérdida de electrones. Ganancia. Ganancia. ¿Y las ganancias dónde van? Restante. Y los restantes. En los reactantes. Pero un detallito. ¿Cuántos hierros tengo aquí? 2. Tengo 2 y en los productos tengo solo 1. Entonces coloco un 2. Aquí sí hago el balance. ¿Por qué? Porque el átomo que está participando en el intercambio de electrones, él está en distinta cantidad. Los oxígenos no nos importan todavía. Entonces ahí coloco un 2. Por cada hierro teníamos 3 electrones. Pero ahora como tenemos 2 hierros, ¿cuántos electrones hay en juego? 6. 6 electrones. ¿Ya? Solamente se hace ese balance cuando el elemento que está haciendo el intercambio es el que está siendo perjudicado ahí con cantidades. Por ejemplo, si el oxígeno no lo tocamos, no como el caso de acá, aquí hayan 2 carbonos, un carbono en cada lado. Entonces ahí no tenemos que balancear nada. Pero acá el hierro, que es el que cambió el estado de oxidación, porque el oxígeno se mantuvo igual, él está en mayor cantidad. Entonces ahí tenemos que hacer el balance y multiplicar los electrones. Entonces ahí tenemos las dos semireacciones de oxidación y de reducción. Consultas o preguntas, que hasta esta parte vamos a llegar hoy día. La próxima semana vamos a seguir con el balance por ion electrón. ¿Por qué era más 6? O sea, 6 electrones más. Porque mira aquí, por cada hierro cambiaste 3, pero tienes 2 hierros, ¿ya? Un hierro pasó de más 3 a 0, o sea, ganó 3 electrones, pero no es un hierro, son 2. Entonces tú colocas 6 electrones en total porque hubieron 6 en total para poder reducir a los 2 hierros. ¿Entiende ahí? Y ahora, gracias. Perfecto. De nada. ¿Más consultas? Quieren todos mágicamente. Ya chicos, entonces hasta esa parte vamos a llegar hoy día. Les voy a dejar una guía de ejercicios para que hagan. Hoy día en la tarde la voy a subir. O mañana en la mañana más tarde. Y les voy a dar ahí un plazo para que el que quiera ganarse unos puntitos la entregue. ¿Ya? Y si no teniendo consultas, me las pueden hacer más adelante. ¿No hay más consultas entonces, chicos? Profe, Dígame. más adelante vamos a hacer alguna clase de isomería o en repaso electivo, no sé. Digamos, en los repasos PSU hay un repaso completo de orgánica, Diego. Y vamos a quedarnos pegados en la parte de isomería porque es lo que más les cuesta. Así que no te preocupes. Por eso lo dividí entre común y electivo y un poco en el repaso PSU porque hay harto que repasar. Entonces ahí alcanzamos a repasar todo. Si no te preocupes. Ya chicos,